Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, el arte y la escritura como catarsis, con Piedad Bonet, Rosa Montero y Alejandra Jaramillo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar hoy aquí en este escenario tan importante de la Feria del Libro de Bogotá y sobre todo estar acompañada de dos grandes escritoras como son Rosa Montero y Piedad Bonet, a quienes he leído por muchísimos años, he seguido y de quienes he aprendido mucho a lo largo de todo el camino. Entonces, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes dos. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Como ustedes vieron en el afiche de la invitación, a este evento nos convoca la nueva edición del libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. Este libro que salió hace una década y que ahora vuelve a publicarse. Y en esta oportunidad se publica con las pinturas del hijo de Piedad Bonet, Daniel. Y en este momento yo quiero empezar este conversatorio, aunque también hablaremos de catarsis, hablaremos de duelo, hablaremos de locura, pero vamos a empezar el conversatorio. Voy a leer el primer párrafo del prólogo que escribe a esta edición Piedad, porque me parece que es un llamado para poder conversar sobre cómo surge esta idea de hacer de nuevo el libro y de hacerlo de esta manera, con las pinturas de Daniel y como renovando una conversación donde no solamente Daniel se vuelve eterno en las palabras de Piedad, sino en el libro y en sus propias pinturas. Piedad dice: en general, me cuesta volver a leer los libros que he escrito, en parte porque me aburre, en parte porque temo que mi autocrítica se despierte y me cause un malestar que no está en mis manos remediar. Pero la razón fundamental por la que no puedo leer hace muchos años Lo que no tiene nombre es otra. Temo revivir un dolor que el tiempo ha logrado serenar, pero que lacera y daña cada vez que algún detalle, algún recuerdo lo despierta de su engañoso letargo. Aún así, cuando alguno de mis lectores me dice que quisiera leer ese libro, pero que no se ha atrevido, yo lo animo, apoyándome en todos aquellos que me han dicho que su lectura les ha servido de consuelo y compañía. Y es este quizás el tema que nos trae a conversar hoy, ese consuelo y la compañía que un libro puede darnos en el duelo. Piedad, ¿cómo surge este nuevo proyecto y esta idea bella de hacer el libro de esta forma? Bueno, buenas tardes a todos, qué público tan maravilloso. Gracias por estar aquí. Alejandra, esta fue una idea de mis editores, de Random House, de Alfaguara, que me han cuidado siempre durante todos estos años que llevo trabajando con ellos y que me recordaron que eran los 10 años de la aparición del libro. Daniel lleva muerto ya, ahorita en mayo va a cumplir 12 años de su muerte. Se van a cumplir 12 años de su muerte. Entonces me propusieron hacer una edición conmemorativa con sus dibujos y sus pinturas. Y para mí esto fue, digamos, como primero sorpresivo que me propusieran eso y luego me pareció extraordinario. Y ya ellos se pusieron en la tarea, conseguimos pues el material gráfico y ya después me presentaron el diseño y fue cuando yo me enfrenté por primera vez a ver el libro con esos dibujos y esas pinturas integradas. Y debo decir que mi emoción fue profunda, que no pude evitar ponerme a llorar apenas vi. Primero porque el libro es hermosísimo, tal y como está concebido, pero sobre todo porque esto culminaba todo un proceso que yo nunca imaginé que pudiera terminar así, que es otorgándole a los lectores la posibilidad de que vean en realidad qué artista era Daniel, porque leerlo en la edición anterior pues están sujetos a lo que dice una mamá que admiraba el talento de ese hijo, ¿no?
pero la mamá podría haber sobredimensionado ese talento. Entonces, primero era como una cuestión de justicia también, con Daniel, con el lector, y para mí, en el fondo, también era, a ver cómo lo digo, era como un paso más de cuidado con Daniel. Si Daniel está muerto, Daniel no tuvo nunca la oportunidad de que esa obra la viera nadie. Yo hice un librito muy pequeño con esos dibujos y con esas pinturas a través de la fotografía de Oscar Monsalve, que lo hizo muy bien, y lo regalé en su primer aniversario a la gente que asistió. Y eso es todo, pero yo no pensaba, por supuesto, vender ese libro, ni mucho menos. Entonces, ahora es como si yo pudiera hacer por Daniel una última cosa, que es dar a conocer esa obra y hacer que el lector también, porque me puse con los editores en el trabajo de ubicar los dibujos y las pinturas en el lugar que yo pensaba que era apropiado. O sea, que no es simplemente que las metimos ahí de cualquier manera, ni tampoco de manera cronológica, sino ilustrando, si es que se puede usar esa palabra, no es exactamente ilustración, pero es como el dibujo que de alguna manera muestra en ese preciso momento una correspondencia con lo que el libro está diciendo. Entonces el lector va a poder conversar no solamente con el libro, sino también con esos dibujos y esas pinturas. Pues yo debo decirles que, por supuesto, leí el libro hace 10 años y ahora que llegó a mis manos esta nueva edición, volví a abrirlo y empecé a leerlo y tuve esa sensación tremenda, Piedad, de que me estaban hablando los dos, de que ya no eras solo tú y de que realmente era un tejido tremendo lo que yo me estaba encontrando en este libro. Es otro momento, es muy hermoso eso. Rosa, cuando el libro salió, tú escribiste una frase sobre el libro que me parece que nos puede permitir un poco de conversación también de cómo ha sido tu lectura de este libro de Piedad. Y la frase dice: un libro abrazador, valiente hasta la violencia, extraordinario. Piedad Bonet escribe desde el abismo e ilumina las sombras con un texto penetrante e imprescindible. A mí, además de volver a leerte en estos últimos días, tu frase aquí, esta parte donde dices valiente hasta la violencia, me resuena muchísimo. No sé si quieres contarnos un poco de eso y un poco de cómo fue tu lectura del libro. Bueno, pero lo primero, qué bien, estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí. Pero qué buena idea esta mesa. Gracias a Alejandra, que además ser moderadora es un trabajo ímprobo y realmente que hayas aceptado hacer esto me parece muy generoso por tu parte, una estupendísima escritora, como bien conocéis. Y estar con Piedad, que nos queremos mucho, que nos sentimos muy hermanitas en muchas cosas desde hace tiempo, pues para celebrar además este libro, porque este acto es para celebrar este libro realmente, ¿no? Que para mí es uno de los libros más bellos que he leído en mi vida, os diré, realmente bellos por esa capacidad alquímica que tiene, ¿no? La belleza del arte, de rescatar de las sombras y de las tinieblas, del dolor y del horror más tremendo, pues rescatar un chispazo de sentido y de belleza trascendente, ¿no? Hay una frase de Georges Braque, el pintor abstracto francés, ya muerto por supuesto, que me gusta muchísimo, que para mí es una especie de lema. De hecho me la he tatuado en una pierna, no os digo más, en una pantorrilla. Y que es: el arte es una herida hecha luz. Entonces, efectivamente, ¿qué podemos hacer con las heridas de la vida que nos destruyen? Porque el sufrimiento te destruye, el sinsentido del mundo te destruye, el sinsentido del dolor te destruye. La vida tiene rincones de oscuridad atronadora, insoportables, y
y sin el arte realmente nos desharíamos, ¿no? Entonces, es esa manera de convertir las heridas de la vida en una luz que nos permite habitarlas. Y es lo que ha hecho, lo que hizo Piedad con probablemente la mayor herida que te puede pasar. Yo no tengo hijos, pero la mayor herida debe de ser que un hijo tuyo muera en plena vida, ¿no? En plena juventud. Y que fue capaz de hacerlo además, que yo no soy capaz, no tengo esa relación con la inmediatez de mi vida hacia lo literario, necesito que repose, que se separe de mí, pero ella fue capaz de hacerlo, tú lo hiciste realmente, fue un libro de duelo inmediatamente, porque salió a los 2 años escasos de la muerte de tu hijo, que fuera capaz en ese filo abismal, ¿no?, de empezar, por eso se llama Lo que no tiene nombre, ¿no?, de empezar a apilar palabras en ese agujero, porque el dolor verdadero es inefable, nos deja completamente mudos, no podemos ni expresarlo, no podemos ni contarlo, ni compartirlo, ni contárnoslo. Es la ausencia, no solo de sentido, sino de voz y de todo. Entonces, que ella en esa gigantesca ausencia, colosal ausencia, fuera capaz de acercarse a ese borde del abismo y empezar a echar esos ladrillitos que son las palabras para ir intentando poner un puente sobre el abismo que nos sirve a todos, claro, porque en definitiva todos somos iguales y en el fondo de cada uno estamos todos, y esa sensación sobrecogedora de ese dolor profundo de la pérdida del ser más querido, pues lo tenemos todos porque lo hemos vivido, porque lo tememos. Y entonces ella nos ha enseñado que sobre esa oscuridad insondable se puede poner el puente de la belleza. Eso es tremendo. Bueno, sigamos un poquito más por el lado de la relación con el duelo. Supongo que al frente nuestro habrá muchas personas que también escriben, pero de alguna manera asumimos que aquí están las personas que escriben en su relación con el duelo y que allí están quienes piensan en cómo esa escritura puede ser un consuelo, puede ser un lugar de entender, de tranquilidad, ¿no? Entonces yo quería como preguntarles a ustedes dos por los dos lados, por el duelo en la escritura, que yo sé que también tú lo has usado, lo has trabajado, pero también por la sensación de la lectura como lugar de comprensión y quizás de tranquilidad. No sé si quieres empezar tu, Piedad, y luego en la próxima lo hacemos al revés. A ver, Alejandra, lo que estás diciendo es cómo se tramita un duelo con la escritura y también con la lectura, ¿no es cierto? Bueno, yo he leído muchísimo sobre el duelo, o leí muchísimo sobre el duelo, ya no leo tanto. Y entre las muchas cosas que leí está lo que dicen los psicoanalistas y todo lo que decía Freud, etcétera, que es sumamente interesante. Y es que al principio Freud pensaba, por ejemplo, que lo que uno tenía que hacer era sustituir ese ser humano o esa pérdida tremenda, porque el duelo puede ser por muchas cosas, ¿no? Se puede perder también la patria, se puede perder la biblioteca, hay duelos anticipados, la gente que está muriendo en la casa y todos van haciendo un duelo anticipado. Pero bueno, aquí vamos a hablar de ese duelo fundamental que es el de la pérdida de un ser querido. Entonces, Freud al principio anunciaba la cosa diciendo, toca poner esa energía en otra cosa y sustituir. Luego Freud perdió una hija, y ahí comprendió que esa no era la verdadera salida, que la sustitución no es lo que tenemos que buscar, y eso lo sabe cualquiera que haya tenido una mascota, pierde la mascota, cree que comprando otra de pronto, no, eso no pasa así, porque cada una de esas mascotas tiene un comportamiento diferente. Eso lo sabe muy bien Rosa, que tiene sus perras hermosas, las tenía, ahora tienes una solita, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que hay que cambiar es la naturaleza del vínculo. Y lo que dicen todas estas personas es que el duelo es un trabajo. El duelo no es una cosa que viene mecánicamente
a los seres humanos y que transita por esos caminos que nos han dicho siempre que transita un duelo mecánicamente, sino que hay gente que hace que se entierra en un duelo patológico, o sea que opta por la muerte también, porque a la hora de la pérdida lo que nos está gritando es: te puedes hundir también en tu propia muerte o puedes elegir la vida. Entonces, los que no elegimos el duelo patológico, que somos creo que la mayoría de las personas que estamos sanas, podemos acudir al lenguaje simbólico y convertir esa energía negativa tremenda que gastamos, ¿no es cierto?, a diario porque el dolor nos está abrumando, convertirla en un hecho simbólico o en un acto creativo. Entonces aparecen los rituales, siempre hacemos rituales alrededor de la muerte y podemos hacer cosas como dedicarnos a la jardinería, no sé, dedicarnos al yoga. Ahora voy a pintar a esa persona que se fue. Aquí vemos en Colombia que tanta gente ha perdido, pues, no solo sus lugares, sino sus seres queridos, víctimas del desplazamiento y de la violencia, que en esos tratamientos de estrés postraumático los niños dibujan lo que eran sus casas, dibujan otra vez la amenaza, el peligro, en fin. Entonces los escritores, pues yo creo que nos queda, y los pintores y los artistas en general, los músicos, tenemos un elemento que la mayoría de la gente no tiene, que nos facilita la tramitación de ese duelo, ¿no? Ahora, para completar, porque estabas hablando de lectura, mientras yo escribía Lo que no tiene nombre, leía muchos libros de duelo. Primero, como una escritora que busca recursos y busca maneras y busca salidas. Y ellos me dieron muchas claves. Por ejemplo, Kertész me dio la clave de que la cosa fuera fragmentaria. Por ejemplo, Michael Greenberg, a quien su niñita de 15 años se le enloqueció y ya nunca más salió de la locura. Él me dio la narración en presente, que crea un ritmo y una comunicación con el lector muy particular. De pronto encontré que Julian Barnes hablaba con otros escritores y yo dije, también voy yo a recurrir, porque los escritores somos sobre todo ladrones de otros, ¿no es cierto? Entonces eso es un robo eterno de los unos a los otros, pero claro, tratamos de meterlos en nuestra propia voz para que eso no se note demasiado, ¿no? Entonces, leer el duelo de los otros, primero es consolador, ¿sí? Por ejemplo, Lewis, que tiene un libro que se llama Una pena en observación. Él perdió a su mujer, que era una mujer, él era muy viejo, se conoció con una mujer que también era de cierta edad, se enamoró locamente y la perdió muy pronto, como a los 3 o 4 años. Él se pone a escribir sobre su propia pena, la observación de la pena. Y claro, entre la observación de la pena está también la memoria de aquel ser que perdió. Entonces, así es como vamos, digamos, tramitando un duelo. Ya tendremos oportunidad tal vez ahora de hablar de eso, ¿sí? Quiero parar ahí para que Rosa, a la que le estoy quitando un montón de tiempo, pueda hablar. Pero digamos que nosotros, los escritores, tenemos esa pulsión, pero voy a decir una cosa para terminar. Hay gente que necesita muchos años para empezar a contar su duelo, como Héctor Abad, por ejemplo, que tuvieron que pasar 11 o 12 años para que se sintiera capaz. Y hay otros, como decías tú ahora, que tenemos la pulsión de empezar a escribir rapidísimo. Por ejemplo, Joan Didion, que su marido cayó muerto ahí al frente suyo mientras estaban comiendo, dice que en la funeraria ella ya estaba pensando cómo narrar eso. Es decir, porque
tenemos una deformación profesional. Nos parece que la vida es incompleta si no la contamos, ¿no? Como que contarla es darle sentido, justificarla. Wow, es que has dicho un montón de cosas que yo ahora sí que me podría poner a hablar y no dejarte hablar más, porque se me ocurren muchas. Bueno, lo primero es que efectivamente hay como todas las cosas importantes y difíciles en la vida, pues hay mucho lío mental de mucha gente con respecto al duelo, ¿no? Una cosa que pasa cuando se te muere alguien es que llega todo el mundo a decirte cosas que yo a lo mejor también he dicho bien intencionadamente, pero estúpidamente antes de darme cuenta cabal de lo que era, ¿no? Y te viene a decir cosas que no sirven para nada. Normalmente vienen y te dicen, cuando tú estás, ¿verdad?, nada más morirse la persona querida, y tú estás en el tanatorio y tal, y vienen y te dicen, llora, ¿no? Llora, pero tú en ese momento estás completamente como si te hubieran dado un martillazo en la cabeza y no puedes ni llorar, estás en shock, ¿no? Entonces, pero todos vienen, llora, ¿no? Entonces, al cabo de 2 o 3 semanas que tú estás empezando a encontrar el camino a las lágrimas, porque te tarda eso salir del estupor de esa mutilación, pues a las 2 o 3 semanas vienen y te dicen, no, hay que salir de casa, hay que dejar el duelo, hay que vente al cine. Ahí si lloras te dicen, no llores, ¿no? Entonces es tan equívoco todo. Yo creo que ella ha puesto muy bien el dedo en la llaga en el sentido de que hay gente que se hace un nido con el dolor. Y eso es una de las peores cosas que alguien puede hacer, hacerse un nido con el dolor, quedarse a vivir ahí, pensar además que a partir de ahí el mundo, el universo les debe algo, ¿no? Entonces se ponen en el centro de ese dolor y ya la creación entera les debe algo para pagarles ese dolor. Entonces con eso se hacen de su vida una miseria realmente, ¿no? Pero luego, quitando eso, que es una solución, que no es una solución, sino que es una verdadera suicidio, ¿no? Cada cual que transite por su duelo como pueda. A mí me parece que eso es esencial. Porque la sociedad, cada una de las sociedades, de estas malditas sociedades en donde nos dicen que lo normal es hacer esto, ¿no? Cada sociedad tiene su normalidad, que no es más que una norma, digamos, una ley. Pues con el duelo lo hacen también, ¿no? Cada sociedad te dice cómo tienes que ser el buen viudo, la buena viuda, la buena madre que ha perdido al hijo, cómo tienes que comportarte. Todo eso es completamente ortopédico y además te culpabiliza, ¿no? Te culpabiliza y no te permite hacer esa navegación personal y profunda. Yo, en mi experiencia, en la experiencia también de todo lo que he leído, que también he leído mucho de duelo y tal, y de expertos, hay como 2 años que son realmente el desfiladero, primero en general. Y hay que atravesarlos como se pueda. Hay que atravesarlos, por ejemplo, pues llorando cuando tengas ganas de llorar, riendo cuando tengas ganas de reír, que crea mucha culpabilidad. Sabiendo que es inevitable sentirte culpable por estar vivo. Peor, por estar contento de estar vivo. Peor, bueno, cosas así. Cada cual se las arregla como puede. Hay algunos que hacen sin entrar en ese duelo patológico del nido que os decía, pues hay algunos que hacen como una repetición litúrgica. Nos remitimos y nos agarramos a liturgias, como ella decía, ¿no? Pues yo qué sé, que si iban con su pareja, con su hermano, con no sé qué, a unas vacaciones al año, vuelven a ir ahí, sin la persona en el mismo año y tal. Si les sirve, a lo mejor les sirve, ¿no? Yo he sido mucho más tajante, lo de cambiarme de casa, dar toda la ropa de mi pareja a sus hermanos, ¿sabes? Una cosa como que es un tajo exterior que no implica que puedas hacer el tajo interior. Nuestros muertos viven con nosotros y eso es una cosa preciosa. Viven hasta que nos morimos, están ahí dentro. A mí me encanta en esto, que no lo hemos dicho antes, que tú decías, has dicho que claro, que el sacar esta edición con los dibujos de tu hijo, que los he mirado ahora un momento por encima, me parecen maravillosos además, pues que es como darle un lugar y tal, y hacer algo por él, pero bueno, es revivirlo, es sacar al hijo vivo que llevas dentro de ti y poder compartirlo con los demás, ¿no? Es darle casi otro momento mágico de ese hijo vivo que uno lleva, ese querido muerto que uno lleva dentro siempre para el resto de su vida, de repente adquiere cierta corporidad, eso es precioso. Comprendo que debe ser precioso para ti sentirlo así, ¿no?
Entonces, pues bueno, yo creo que tras un gran dolor de este tipo, del que sea, uno tiene que elegir principalmente entre eso, entre hacerse el nido o entre intentar sacar qué podemos aprender del dolor. Pues a ser más empáticos y entender el dolor de los demás. Y eso nos saca, nos salva. Eso nos salva, ¿no? O sea que en ese sentido. Yo no tengo esa relación con la escritura tan inmediata. Es una manera de, por ejemplo, no me gusta escribir novelas que se basen en lo autobiográfico y tal. Cuando se murió mi pareja, mis amigos, que saben lo importantísimo que es para mí la escritura, me dijeron que por qué no escribía algo sobre el duelo. Y dije, es que no puedo, ¿no? Y ya pude empezar a escribir algo en donde hablaba de la muerte de Pablo cuando habían pasado ya 2 años. Porque ahí sentí que al hablar del duelo de Pablo estaba ya hablando del duelo de todos, ¿no? Y ahí me siento como, bueno, ese es mi lugar de seguridad, como ella decía, cada uno le lleva su tiempo, ¿no? A cada uno le lleva su tiempo. Y por otro lado, también te dicen dentro de todos esos equívocos que te vas a recuperar, no te preocupes, te recuperarás. Esa es la palabra más mentirosa y la idea más mentirosa. Nunca te recuperas después de una cosa así. Esa vida y esa persona que fuiste se ha acabado para siempre. Pero los seres humanos somos tan increíbles, somos unos animales tan tenaces, más tenaces que las cucarachas, que podemos, es verdad, que podemos conseguir volver a crearnos otra vida y una vida incluso a lo mejor más feliz que la anterior. Lo he visto 20.000 veces. Pero desde luego lo primero que tienes que tener claro es que recuperarte no. Aquella fue una de las muchas vidas que tenemos cada uno en nuestra vida, ¿no? Los libros, la escritura y el arte, ¿no? Como decíamos antes, es lo que decía, los lees y qué maravilla son los libros, ¿no? Es decir, son el talismán, leer un libro es más íntimo que hacer el amor, ¿no? Porque te metes en la cabeza de quien lo ha escrito. Entonces tienes esa sensación de que no estás solo en el dolor, en la pérdida, en la alegría, en el miedo a tu propia locura, Entonces, eso, ante un duelo, te da tantas cosas leer un libro de duelo. A mí me lo ha dado, ¿no? Y cuando yo escribí La ridícula idea de no volver a verte, pues yo la escribí un poco pues, para colocar el mundo, como lo hacemos, ¿no? Todos. Pero luego me di cuenta que había hecho algo que no era consciente, ¿no? Y es que empezaron a escribirme muchísimos lectores y bueno, eso ahora con las redes y tal es bastante normal, pero más que en los libros anteriores. Y lo que ya era bastante raro es que el 90% de las cartas o más que me escribían me contaban sus muertes cercanas, el duelo que habían tenido de alguien muy cercano. Pero ahora ya viene lo más extraordinario, es que todas esas cartas no eran duelos tristes, eran cartas preciosas. Eran cartas llenas de luz y de emoción. Por ejemplo, no escogían decir, yo es que lo pasé tan mal porque aún le echo de menos. No, me contaban. Porque recuerdo una tarde que yo estuve con mi hermano y que fue un mes antes de que se muriera, entonces empezamos a hablar y fue no sé qué, y entraba el sol por la ventana. Fue la tarde más bella de mi vida. Cosas así. Preciosas, ¿no? O mi ex, cuando se puso enfermo, entonces yo con mi pareja se lo dije y nos lo trajimos a casa y vivimos allí los 3, no sé qué. Historias preciosas, todas llenas de felicidad y de luz. Y entonces me di cuenta de una cosa que son de esas cosas de carambola. Yo os juro que yo, desde luego, no era intencionada, pero eso es la maravilla de los libros, que había proporcionado a los lectores la posibilidad de rescatar, reconocer y nombrar la parte bella del horror. Porque en todo horror hay belleza y en toda belleza hay horror. Lo que pasa es que en este mundo tan en dicotomía que tenemos, ¿no? Aquí si estás, lo que decíamos antes, llora, no llores, ¿no? Si estás en el duelo, todo es negro. Pues hasta en el duelo ahí puede haber belleza, la puedes rescatar y es tan sanador. Y quizá nunca antes se habían dado la posibilidad a ellos mismos, esas personas, de contarse eso, de rescatar eso y de escribir eso, porque fijaos qué importante es la escritura. Me escribieron esos emails, que es una manera de revivirlo, ¿verdad? Bueno, perdón, sí. Perdón si rompo un poquito la solemnidad, pero creo que Rosa me acaba de hacer entender por qué me cuesta tanto acercarme a las escritoras
o escritores que he amado sus libros. Claro, si es como hacer el amor con ellos, ¿cómo uno puede acercarse? Uy. Bueno, tenemos el libro La loca de la casa, de Rosa Montero, y yo les quiero leer una de las definiciones que hace Rosa aquí sobre la escritura, porque quiero provocar un poco en ustedes dos la relación con la escritura, ahora no tanto en el duelo, sino la catarsis y la locura y otras formas que bordean la relación con la escritura. Entonces Rosa dice, de hecho, escribir novelas es lo más parecido que he encontrado a enamorarme, o más bien lo único parecido, con la apreciable ventaja de que en la escritura no necesitas la colaboración de otra persona. Por ejemplo, cuando estás sumido en una pasión, vives obsesionado por la persona amada hasta el punto de que todo el día estás pensando en ella. Te lavas los dientes y ves flotar su rostro en el espejo. Vas conduciendo y te confundes de calle porque estás obnubilado con su recuerdo. Intentas dormirte por las noches y en vez de deslizarte hacia el interior del sueño, caes en los brazos imaginarios de tu amante. Pues bien, mientras escribes una novela, vives en el mismo estado de deliciosa enajenación. Todo tu pensamiento se encuentra ocupado por la obra y en cuanto dispones de un minuto te zambulles mentalmente en ella. También te equivocas de esquina cuando conduces, porque, como el enamorado, tienes el alma entregada y en otra parte. Rosa, no sé si quieres empezar tú con estas versiones, porque La loca de la casa es la imaginación, según Teresa de Ávila, y este libro está hablando de como destinos de la palabra, ¿no? Que es o el enamoramiento como representación de la escritura, la imaginación, la locura. Entonces, no, que bueno, lo firmo todo lo que acaba de decir, lo sigo pensando, aunque es un libro que salió hace 24 años o algo así. Es que aquí seguro que todos habéis tenido esa vivencia, ¿no? Cuando te enamoras apasionadamente, que en realidad es una enajenación total, ¿no? El amor, pasión es un invento, ¿no? Pero te metes ahí como en un chute, ¿no? de emoción y de intensidad. Y es una enajenación tan grande que en esos momentos es que eres inmortal, ¿verdad? ¿Lo habéis vivido? Tu muerte no existe. En esos momentos la muerte no existe porque te sales de ti mismo. Y al salirte de ti mismo, te sales de tu muerte que te espera enroscada en tu barriga. Es decir, la muerte está firmemente unida a la individualidad, ¿no? Y claro, escribir una novela, sobre todo una novela, porque tú que eres una poeta maravillosa, ahora me vas a contar si escribiendo poemas pasa eso también. No lo sé. Pero desde luego, con una novela que además es una carrera de larga distancia, es un viaje tan largo, por eso me gusta, ¿no? Y que cada vez, además, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo empiezo tomando notas en cuadernitos y tal durante 1 año, 2 años, ¿no? Y luego ya te sientas, ya cuando está la novela, te sientas y pasas como otro año y medio, en total, pongamos 3 años. Bueno, a medida que vas en ese proyecto, cada vez te vas alienando más gustosamente. Cada vez te vas metiendo más. Ya en los últimos meses de la escritura de una novela estás ardiendo en esa pasión amorosa de la escritura, si todo fluye, porque a veces a mí se me ha muerto alguna novela y ahí ya te quieres, en fin, pegar un tiro, pero si no, si todo fluye, estás... Y ahí es una sensación de... flotas muy por encima del mundo mortal, ¿no? Se lo leí también hace relativamente poco en una entrevista a Vargas Llosa, ¿no? Decía, cuando escribo soy inmortal, ¿no? Y es verdad, no tiene nada que ver. A veces se confunde esto con que tu obra perdure, que no va a perdurar la de nadie. Eso cuando te mueres para siempre, ¿no? Pensar que vas a pasar a la posteridad es más difícil que te toque la bonoloto, vamos. Pero... es eso, es el momento en que escribes, eres eterno, ¿no? Y eso ya es una razón más que suficiente, ¿no? para escribir, me parece a mí. Y es una cosa que tampoco eliges, o sea, por lo menos yo no he elegido, a veces te preguntan, yo no he elegido. Me gustaría que me contaras tú, y tú cómo habéis llegado a esto. Yo no he elegido ser escritora. Me dicen, ¿cuándo supiste que ibas a ser escritora? Y digo, estaba ahí, ¿no? Como muchísimos novelistas empecé a escribir de niña, ¿no? Mis primeros cuentos los escribí con 5 años, eran de ratitas que hablaban, o sea que parafraseando, sí, horrendos, claro. Entonces, pero parafraseando al gran Monterroso, pues cuando desperté a la vida, la escritura ya estaba ahí y yo no sé vivir sin la escritura.
Bueno, de acuerdo absolutamente con que el símil perfecto es el del enamoramiento. Creo que era Ortega y Gasset el que decía que enamorarse es como adquirir una enfermedad de la que uno no quiere curarse. Y así es, bueno, tanto al poeta como al novelista le sucede una cosa, que es que de pronto, como un rayo, le llega una idea de la cual ya no se puede desprender. Esa es la primera señal de la alienación. Digamos, también le preguntan a uno a veces, pero ¿cómo sabes si es poeta, si es para un poema o si es para una novela? No, hay una certeza absoluta. Esto sería un maravilloso poema. Es muy difícil que uno se equivoque ahí. O, esta idea sería perfecta para una novela. No hay problema cuando uno dice, esto sería un poema. Porque yo creo que un poema uno lo rumia igual, ¿no es cierto? Toma notas, va pensando todo el tiempo. La ducha es un lugar especial para eso. Por la mañana son esos momentos de soledad absoluta que uno va diciendo, entonces podría empezar por aquí, esto iría hacia dónde, el lenguaje sería no sé qué. Y ahí empezamos a convertirnos en esos locos obsesivos, porque la palabra es obsesión. Pero cuando uno se sienta a escribir un poema, a menos que sea un poema épico de 400 páginas, que eso ya nadie escribe, ¿no? Entonces, la intensidad es enorme, pero eso, digamos, tiene una culminación muy rápida. Es cuestión prácticamente de horas, o por lo menos esa es mi experiencia. Yo me siento a escribir un poema y hasta que no lo termino no estoy tranquila, porque eso tiene que tener una intensidad, eso hace como una parábola, eso hace un movimiento, tiene un remate y ya uno termina ahí, al día siguiente lo mira a los 15 días, bueno, pero está el poema. Pero la novela es otra cosa completamente diferente, porque cuando uno le llega la idea de una novela, sabe lo que dice Rosa, que es mínimo año y medio, 2 años, a lo mejor 3, a lo mejor 4, ¿sí? Y todo el mundo empieza a girar en relación con esa idea. Entonces, nosotros estamos tomando notas no así tan abiertamente como Rosa, que está aquí con su libreta, sino que, bueno, contaban que Solá iba a los entierros y lo que estaba era mirando, digamos, cómo estaba vestida la gente, una nariz que le llamaba la atención, aquel sombrero que le servía para tal cosa. Estamos todo el tiempo mirando y saqueando el mundo para ponerlo en nuestras novelas. Pero además yo creo que leemos también, o me pasa a mí cada vez más, leo los libros en función de lo que estoy escribiendo. Entonces me pasan cosas extrañísimas, como ir a la librería, ver los libros sobre la mesa e inmediatamente mi ojo me lleva, pero intuitivamente, no porque yo conozca quién es el autor, qué es la novela, a los libros que necesito. Como que veo el título, miro la contratapa, digo, este libro me sirve. En fin, me pasa también con mi propia biblioteca. Estoy escribiendo y de pronto me pasó ayer, por ejemplo, digo, me fui a un libro de Thomas Bernhard, él es el que tiene la frase que me va a servir aquí, o si no la voy a poner, de todas maneras es la idea que necesito recrear. Y voy y sé exactamente cuál es el libro, de manera que eso hace parte de esa obsesión. Y es que, claro, nos vamos llenando a lo largo del tiempo y del oficio de un montón de cosas que a la hora de la escritura se ponen todas en función. Siempre digo que uno está trabajando como en 3 niveles, y con eso acabo, que es, sobre todo en poesía, con la razón, por supuesto, porque estamos escogiendo un lenguaje, un tipo de lenguaje, una estructura, una estética, etcétera, con un montón de referencias, porque si no somos lectores no podemos hacer eso. Entonces yo lo haría como lo hizo fulano,
O sea, tengo un montón de referencias que a veces no son solamente de la literatura, sino del cine, de la música, etcétera. Pero también estoy trabajando con la intuición y con las tripas, con el cuerpo prácticamente. Entonces, a la hora de la escritura, esos tres elementos están en fusión, ¿no? La cuestión puramente racional, la cuestión de la información cultural que tenemos, el mundo de referencias, y sobre todo la cuestión de la emoción, que es lo que hace que tengamos una concentración impresionante. Y una última relación, porque lo acabo de escribir en un libro que estoy escribiendo. Cuando uno está muy enamorado, y espero que todos lo sepan aquí, porque no hay nada más triste que no haberse enamorado nunca así locamente, uno tiene conversaciones con la persona de la que está enamorado, está obnubilado, está ahí casi convertido en un imbécil, y luego por la noche, les habrá pasado, reconstruye el diálogo, ¿sí? Lo que dijo, y si me dijo, y si fue así, o por la conversación telefónica, y qué querría decir, porque hay una cosa como que no entendí bien, y si estaba mirando y tal cosa. Pues lo mismo nos pasa con los libros. Escribimos toda la tarde, ¿sí? Y por la noche, pero sí será que mejor esto, pero cuando ese personaje habla mejor, seguimos en esa... Y eso nos dan unas ganas locas de levantarnos al día siguiente a ver si podemos enmendar lo que hicimos mal o mejorarlo o seguir, tener un aliento. Bueno, en fin, así en eso nos convertimos con un agravante, y es que no sabemos si eso va a funcionar. Es decir, somos los escritores, nos damos nosotros a nosotros mismos la orden, escribe una novela. O sea, no es el jefe que le diga, haga usted el informe, ¿no? O señor, escriba un libro para no sé qué. O, bueno, como todos los trabajos normales, ¿no? Los trabajos de los escritores es, ahora ponte 3 años a escribir una cosa que no sabes si te va a salir bien, si al editor le va a gustar, y si le gustó al editor, si no va a poder vender mucho porque al público no le gustó. Imagínense en la capacidad de riesgo, ¿no? Por eso creo que la enorme recompensa de los escritores es ver un público así. ¿Verdad? Porque esos son... ¡Wow! Y porque eso nos recuerda lo que estaba diciendo Rosa ahora, el libro, esa función que trae, que toda esta gente venga a la Feria del Libro en una tarde donde llegar a la feria es una cosa verdaderamente heroica, ¿sí? Sí. Y además hagan una cola y se sienten y todo, porque les gustan los libros, es una cosa que los escritores tenemos que agradecer profundamente. Maravillas. Pero ¿me dejas un momentito? No, es genial todo lo que ha contado, suscribo todo. Cuando dice que de repente empieza a haber... Bueno, la orden esa que recibes es de tu inconsciente, ¿no? Porque las novelas nacen del inconsciente. De repente el inconsciente te dice, de ahora... Yo lo recibo así o no, un día te levantas con esa imagen y con esa obligación de escribir un libro sobre esa imagen, un telegrama que te ha mandado el inconsciente, ¿no? Pero luego, además de eso, hay una cosa muy graciosa, lo que ella ha contado, de que a medida va pasando esto, a medida que te vas avanzando en la novela, si todo va bien, de repente empieza todo a conectarse. Cuando ella dice que encuentra los libros, pasan cosas mucho más fantásticas, mágicas y preocupantes y asustantes, ¿no? Yo lo llamo, en la loca de la casa, llamo eso, lo pongo ahí, la época del embudo, porque de repente empiezas a habitar dentro de la novela y parece como que tienes un embudo puesto arriba, que toda la realidad empieza a caer sobre la novela y sobre ti. Me han pasado... Dejadme, me encanta la ciencia, soy muy racional, tal, pero bueno, os voy a contar una cosa que me ha pasado, por ejemplo. Tengo una novela que se llama Historia del rey transparente, que sucede en el siglo XII.
Esto era antes de la época del Google y todo esto, ¿no? Y entonces la documentación era súper difícil de encontrar. Vale, siglo XII. Entonces hay una batalla en un campo y la protagonista, que es una campesina que se queda de 15 años, sierva de la gleba, que se queda sola en un mundo en guerra, ¿no? Pues entra por la noche al campo, porque las guerras entonces se interrumpían por la noche y volvían a empezar en el amanecer. Esto es cierto. Entonces entra por la noche al campo para desnudar a un guerrero muerto de la armadura, vestirse con la armadura para protegerse, ¿no? En ese mundo. Entonces empieza a desnudar y yo sabía el nombre de todo, ¿no? El casco, el no sé qué, todo. Entonces cuando llego hay una luna llena tremenda, que están los caballos engaravitados así muertos, todo se refleja en las armaduras oscuras y tal, ese brillo negro, todo perfecto, ¿no? Estaba escribiendo yo metida en ese campo, con esa luna, con esos muertos, todo. Y entonces va a arrancar una pieza de la armadura que es como de malla, que va debajo del casco y que rodea así la cara y llega hasta aquí, ¿no? Es como una especie de calcetín de malla metálica que deja la cara abierta. Y agarra eso para quitarle de la cabeza al muerto eso para ponérselo y de repente me doy cuenta que no sé cómo se llama esa pieza de la armadura. Y mi personaje se queda con la mano así quieta y yo salí de la novela, salí de esa noche de luna llena, salí de ese campo de muertos, de ese olor a sangre reciente y tal, y dije, pero bueno, ¿y ahora qué hago? ¡Ah! Porque no podías buscar. Es que el mundo antes de esto, Google era otro mundo, ¿no? Entonces, a mí me encantaba la historia y la historia medieval, por eso, entre otras cosas, estaba haciendo. Y estaba suscrita a 2 revistas en España, mensuales, revistas de historia y tal, desde hace muchos años. Pero soy súper desordenada y las tenía descolocadas. Y yo dije, no, yo creo que en algunas de esas revistas, quizá de hace 3 o 4 años, venían algo de las armaduras, que además es que esa pieza de la armadura era muy complicado, porque las armaduras van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces necesitaba esa pieza de la armadura del siglo XII, porque en el siglo XIII las armaduras ya eran de otra manera y esa pieza ya no estaba. Entonces necesitaba esa maldita pieza. Entonces empecé a dar vueltas por casa desesperada y diciendo, se me acaba. Podéis decir, y qué tonta, ¿no? Porque no seguiste, lo dejaste en blanco. Pues no se puede. ¿Verdad? No, imposible, ¿verdad? O sea, imposible, porque ya ahí, si no tienes eso, ya estás fuera de la novela, estás fuera de la historia, estás fuera del mundo, no se puede. Empecé a dar vueltas por la casa como un tiburón, ¿no? Y ya desesperada, 2 horas después, diciendo, bueno, a ver si busco un historiadora especializado medieval en ahora, no sé qué, ya me tiré encima de mi cama, ¿no? Vestida, claro, así, para descansar un poco, desesperada, y cogí el último ejemplar de una de las revistas estas mensuales de historia, que eran como libritos, ¿no? Historia 16. Entonces cojo el ejemplar, lo agarro, estaba tumbada, lo abro y aquí en medio había un dibujo con todas las piezas de la armadura de cabeza del siglo XII. Abrí la página así y estaban las piezas del dibujo. Se llama almófar, esa pieza. Esto lo he contado en El peligro de estar cuerda, en mi última novela, y he puesto las fotos de la revista. Lo he puesto todo, o sea, es documentado. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Es decir, pensé, bueno, a lo mejor ya la había ojeado, no la había visto, y había visto, mi inconsciente había visto que estaba eso, ¿no? ¿Cómo pasó eso? Pero eso no explica que justamente ese día, de todos los meses, de todos los años que la revista se publicaba, justamente ese mes hubieran puesto ese reportaje sobre las piezas de armadura con un diagrama de las piezas de cabeza del siglo XII. ¿Y por qué se abrió por en medio? Porque tenía un recortable así, que estaba doblada. Impresionante, ¿no? Pues eso es la magia de la escritura. Así es. Oye, ¿y tú cómo que uno a veces no termina de saber si la realidad es la que pone las cosas, es sí, uno, es quien exacto, todo uno es como un medio. doblando. Pero Alejandra, quería que me contaras, y tú que no lo habéis contado. ¿Desde pequeños habéis tenido esa relación con la literatura o? Sí, yo le dictaba a mi papá cuentos cuando estaba muy niña, pero siempre he dicho que no considero
que ese sea el verdadero inicio de ser escritora, porque creo que allá estaba ejerciendo el derecho que todos y todas tenemos a pensarnos la ficción como una posibilidad de la infancia. En cambio, siento que el momento en que empecé a escribir una serie de cuentos estando en la universidad y de repente uno se volvió una novela y nunca más dejé de tener una novela en mi vida, ahí creo que empecé a ser escritora. Pero a lo mejor no todo el mundo le dicta de niña cuentos a su padre, más bien es al revés, ¿no? Es probable que no. ¿Y tú? No, y crecí en una biblioteca, pero la entrevistadora soy yo. Pero Piedad, ¿quieres contestar esa pregunta? No, dale. No, es que no quiero irme sin mostrar esto, por favor. Vale. Porque este es uno de los motivos que trae a Rosa a esta feria del libro. Es un libro que se llama Cuentos Verdaderos y es un libro de crónicas que escribió entre 1978 y 1988. Soy muy vieja. Tenemos la misma edad y somos del mismo mes. ¡Wow! Del mismo año y del mismo mes. Muy hermanas. Y entonces, en este libro me impactó muchísimo. Te lo oí decir ahora aquí adentro, Qué bonito, gracias. Pero a mí me impactó mucho ver crónicas y entendí el título porque después yo decía, pero estoy leyendo unas crónicas, ¿cómo así? ¿Por qué se llamaba cuentos? ¿Por qué le dicen cuentos? Claro, son unas crónicas que logran un nivel de intimidad en el mundo de los personajes de los que está hablando, que son cuentos, que logran la particularidad y la hondura del cuento. Pero esas crónicas me hicieron pensar, en conjunción con lo que estaba leyendo también en La loca de la casa, en esta frase que dice Rosa, que lo que de verdad te espanta como escritor es el resultado de ese trabajo. Igual que les decía a ustedes Piedad, es decir, que el enamoramiento de escribir no es solo uno solito, porque después necesita de ustedes. Entonces, y decía, escribir palabras, pero palabras malas, textos inferiores a tu propia capacidad. Y me quedó rondando una idea que quería preguntarles a ustedes dos, y es, ¿sienten que en algún momento esa escritura, por ejemplo, en estas crónicas, la relación con esa España es fuertísima, hay una necesidad de hacer un duelo colectivo que uno asume al escribir un libro, al escribir una novela, al hacer esas crónicas? ¿Hay algo donde el miedo es, ¿seré capaz de hablar de una verdad que nos congrega, que nos une o no? No sé, a lo que me refería en ese miedo era que cuando sobre todo una novela, tú te mantienes en ese durísimo trabajo que es una novela, que ya hemos estado de acuerdo las tres, que es picar piedra durante años, picar piedra durante mucho tiempo. Además, es que a veces, a mí me pasa, yo me suelo hundir en la mitad. Entonces, a lo mejor me paso 2 meses que estoy todos los días escribiendo y lo tiro todo, todos los días. Bueno, entonces tú te mantienes en ese esfuerzo ímprobo, que no ves a los amigos, que no miras Netflix, pues te mantienes en ese esfuerzo ímprobo porque hay en una novela como 3 o 4, 5 si tienes suerte, estampas, momentos, imágenes, sensaciones, emociones que te arden dentro de tal manera que tienes que compartirlas. Una de ellas es el huevecillo que te ha hecho ponerte en marcha para la novela. Otra de esas perlas de fuego es el final de la novela. Y entre medias, con suerte, tienes 1, 2 o 3 más, con suerte, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tú a lo mejor llevas 6 meses, ¿no?, escribiendo entre perla y perla, y vas a llegar ya a una de esas escenas que lleva ardiendo en tu cabeza y en tu corazón pues 2 años. Y no sé si te pasa a ti, pero yo es que cuando llego empiezo a morirme de miedo. Yo digo, ¿y si no las sé escribir bien? Porque claro, luego siempre reescribes, pero una vez que atrapas de lo imaginario, atrapas esa escena en algo real, ya está, esa escena ya está herida de alguna manera, por mucho que la reescribas, ya está herida de alguna manera por esa forma primera. Y dices, tendré un día tonto si me pongo a escribir la escena y escribo peor de lo que soy capaz. Puede ser. Me estoy cargando esa escena. Entonces yo a veces, antes de esas escenas, de repente me paso 2 días dando vueltas y no me siento a escribir porque no me atrevo. Entonces a eso me refería. Estas crónicas pues las hice, son todo lo contrario, están hechas con la urgencia del periodismo y
Y lo que pasa es que en aquella época yo me he quedado pasmada al releerlas ahora, porque efectivamente la mayoría son como cuentos, la técnica es una técnica puramente narrativa. Pero claro, lo que pasa es que todo lo que se cuenta, hasta lo más mínimo, es verdad notarial. Si yo digo en un momento determinado, que parece un cuento, total, si yo digo fulanito cruzó la calle, entró en el bar El Brillante y se pidió un café, pues yo no puedo haber escrito eso, sino he ido a ver no he ido al bar El Brillante, he hablado con el camarero y me dijo que fulanito entró y se pidió un café, ¿no? Entonces, pero eso no se nota, más que yo lo sé, el esfuerzo de documentación que eso exigía. Y no, ahí no había miedo, en periodismo no tienes tiempo para el miedo, porque no tienes más remedio que dar la pieza, no, al día siguiente. Entonces no te puedes plantear ni eso. Es muy raro porque yo creo que cuando uno está escribiendo, está pensando no tanto en uno, sino en el texto. Pero en el texto implícitamente está el lector. Lo que pasa es que no escribimos para complacer al lector. Sí, pero yo creo que todos los escritores tenemos un lector ideal en la cabeza. Eso es lo que distingue a un escritor serio del escritor que escribe para vender mucho y para cautivar a un público fácilmente. No sé si me explico. Yo creo que cuando uno está escribiendo se está haciendo la mayor exigencia posible de acuerdo a lo que uno vislumbra como literatura. Y ahí implícitamente está ese otro. Y ese otro, pues, no es un individuo, es una colectividad, que era lo que tú estabas diciendo. Pero yo creo que no funciona esto de yo voy a escribir sobre el suicidio de Daniel para compartir esto con todos los padres que han tenido hijos suicidas, porque esa última cosa sería un propósito artificioso. Yo estoy escribiendo por una necesidad profunda de contar una tragedia, un drama, la enfermedad mental, el suicidio, el duelo, las equivocaciones de todo el mundo, las universidades, la idea de éxito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esa obra no tendría sentido si no presupusiera yo que hay un montón de gente interesada en la enfermedad mental, el duelo, el suicidio. No sé si me estoy explicando. No estoy escribiendo para la gente, sino estoy escribiendo desde mi propia experiencia, pues en este libro específicamente, no en La guerra y la chica de la que estaba hablando Rosa, pero sabiendo que lo que estoy narrando tiene sentido social, general, ¿sí? Y en ese sentido ya estoy involucrando comunidad ahí. Lo mismo que Rosa, cuando está hablando de la chica de 15 años en el siglo XII y otra realidad, no está hablando para gente que solamente quiera pasar por una novela de aventuras, obvio, sí. No, sino que está hablando de cosas que tienen que ver con el presente. Porque eso es lo que la intuición de un escritor hace cuando elige un tema de una novela. Esto es algo que socialmente tiene importancia, que tiene sentido y que le hablaría a otros. Y en ese sentido, el oficio que hacemos es resultado de una necesidad individual, pero en el fondo está pensada para una realidad social a la que le interesa eso que estamos hablando. Fíjate que yo veo una ligera variación con lo que dices, ¿no? Yo creo que, desde luego, todo arte es comunicación. O sea, si no hay esa comunicación, no hay arte. Todo arte es comunicación. Y como os he dicho, cuando aparece una novela o algo para escribir en tu cabeza, el huevecillo ese que te pone en marcha y que te obsesiona, es porque de repente se te ocurre una imagen, como os he dicho antes, esas perlas ardientes, que te turba tanto, que te inquieta tanto, que te fascina tanto, que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza y dices, yo esto tengo que contarlo, tengo que compartirlo. O sea que desde el primer momento de la gestación de una obra está
la gente, está el lector. Pero luego, yo por lo menos, a mí no me entra eso de es que este tema hay una colectividad, no. Yo después tengo clarísimo que escribo, desde luego, no para enseñar nada, nada. Escribo para aprender, para poder solventar y aguantar mis obsesiones, y tengo clarísimo que cuando escribo estoy escribiendo para la lectora que llevo dentro. Es decir, intento escribir el libro que me gustaría leer. Y en cuanto que escribes para la lectora que llevas dentro, estás escribiendo para todos. Si eres realmente fiel a esa demanda, a esa exigencia, porque como he dicho antes, me parece, dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Si bajas lo suficientemente abajo, pues estamos todos. Yo creo que el escritor que es fiel a sí mismo, en ese sentido, fiel a su necesidad de poner palabras a cosas que le angustian, ¿no? Pues el lector que es fiel a sí mismo es fiel a su época y a los demás. Bueno, pues ya me dicen que se acabó el tiempo. Muchas gracias, Piedad. Muchas gracias, Rosa. Ha sido una maravilla conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.